Bueno, el día de hoy les hablaremos de la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años. Mi equipo está conformado por Lisette, Gilberto y José Manuel. Somos del grupo 29 y les estaremos hablando sobre el tema. Bueno, la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años fue un conflicto civil que tuvo lugar en México durante un lapso de 3 años, desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861, enfrentado a liberales contra conservadores. Bueno, los antecedentes. Para la década de 1850 había sido derrocado Antonio López de Santana, que había establecido una suerte de presidencia vitalicia desde el paso de la Guerra de los Pasteles. El gobierno en ejercicio de tendencia política liberal empezó a promulgar algunas leyes que tendían a reducir sustancialmente el poder y la injerencia de la Iglesia y los militares en los asuntos políticos de la nación. Tales leyes se conocieron como leyes de reforma. En 1857 se promulgó una nueva constitución que consagraba la separación entre la Iglesia y el Estado. Bueno, los protagonistas. Sin duda, el principal protagonista de estos eventos fue Benito Juárez, que había sido gobernador de Oaxaca y para el momento del conflicto era presidente de la Corte Suprema de la Justicia. También tuvo protagonismo Ignacio Comonfort, presidente de la República. Causas de la guerra. Bueno, pues hubo varias. Por ejemplo, en 1857 el presidente Comonfort se confabuló con el general conservador Félix Zuloaga, que había revelado el llamado Plan de Tacubaya, que planteaba un golpe de Estado para el gobierno contra sí mismo, manteniendo a Comonfort en la presidencia y derrotando la Constitución de 1857. La nueva Constitución pretendía restituir los militares y a la Iglesia los privilegios que habían perdido con las leyes de reforma. Desarrollo de los acontecimientos. Comonfort se había adherido en un principio al golpe de los conservadores, pero al darse cuenta de la pretensión golpista de derogar las leyes de reforma, se negó a tal pretensión. Intentó sofocar el conflicto encarcelando a Juárez, pero ya el país estaba demasiado polarizado y la guerra en pleno desarrollo. Comonfort huyó del país. Juárez asumió provisionalmente en Guanajuato, mientras que Zuloaga usurpaba la presidencia en Ciudad de México. Las hostilidades entre liberales y conservadores recrudecían, con los liberales llevando la peor parte debido a que los conservadores contaban de su lado con el ejército regular. Juárez tuvo que trasladar la presidencia de ciudad en ciudad a medida que los liberales sufrían derrota tras derrota. Su última locación fue el puerto de Veracruz, donde promulgó definitivamente las leyes de reforma. El gobierno en Veracruz tuvo que soportar varios intentos de toma, donde los conservadores habían logrado una alianza con la corona española, que daría apoyo militar a cambio de la instauración de una monarquía en México gobernada por un español. Sin embargo, los liberales también celebraron un tratado con los Estados Unidos, que daría también apoyo militar a cambio de privilegios en el paso a México de mercancías y personas. Esto ayudó a repeler los intentos de toma de Veracruz que llevaron a cabo los conservadores, que además estaban dando muestras cada vez más evidentes de deterioro, mientras que los liberales más bien se habían estado fortalecidos. Se ha cuestionado severamente la ética de estos acuerdos, tanto el de los liberales como el de los conservadores, en el sentido de que comprometían, en la opinión de muchos historiadores, la soberanía de México.